El doctor Mauricio La Rosa de los Ríos es médico materno fetal de la Clínica Angloamericana, es docente de la Universidad de Texas Medical Branch, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Alexander von Humboldt y miembro del Comité de Salud Global de la Sociedad de Medicina Fetal. Muy bien, doctor Mauricio La Rosa, tiene 25 minutos para su presentación. Muchísimas gracias, doctor Mesa. Muchísimas gracias a todos por venir. Y le he prometido al doctor Mesa que me voy a demorar 25 minutos, así que acá tengo mi cronómetro. Voy a compartir mi pantalla, si está bien. Perfecto. Espero que pueden verlo bien. Sí, sí, está bien. Perfecto. Ok. Entonces, en estos 25 minutos lo que les quiero explicar es sobre todo qué cosas es lo que sabemos hasta ahora, ya luego de un año de esta pandemia, con respecto a cómo impacta el COVID el embarazo y cómo el embarazo es impactado por, cómo el embarazo impacta el COVID. Y los cambios, primero vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos que tienen una importancia crucial en el manejo y en el diagnóstico y en el manejo de COVID. Y también vamos a hablar un poco sobre la data que hay hasta el momento. Voy a empezar diciendo que no tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, como les dije, los primeros 2 minutos quiero tomarme los 2 minutos en explicarle los cambios fisiológicos que tienen un impacto grandísimo en la mujer gestante durante el COVID. Al principio de la pandemia lo que sabíamos eran los cambios fisiológicos. Ahora sabemos, y ya les voy a explicar con más detalle, que las mujeres gestantes tienen un mayor riesgo de complicaciones, como ya se habían visto con otras epidemias como el SARS-CoV-1, el MERS, el influenza. Nosotros sabemos, se sabían durante todas estas anteriores infecciones que el simplemente hecho de ser una mujer gestante era un factor de riesgo para enfermedad más severa. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico que hace que hayan cambios en la presentación y también a nivel de manejo? Uno es que hay un útero que tiene una placenta y un bebé que están creciendo. Por otro lado, hay un aumento en el gasto cardíaco, en la filtración glomerular, hay un aumento del volumen. Esto hace, el embarazo es una situación de catabolismo en el que es importantísimo que se pueda distribuir el oxígeno alrededor de todo el cuerpo, y por eso el consumo de oxígeno aumenta aproximadamente un 20%. Por otro lado, el diafragma se eleva aproximadamente 4 centímetros, esto debido al aumento de la presión intraabdominal, y esto hace de que la anatomía de la cavidad torácica cambie, y con ello la anatomía o los diferentes flujos o volúmenes dentro del pulmón. Cuando hablamos de flujos pulmonares, la gran reducción se da de parte de la capacidad residual funcional, que es lo que queda luego de una expiración, y es por esto que las pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedad severa por enfermedades respiratorias, y es por eso también que las mujeres gestantes son un factor de riesgo para complicaciones de anestesia general en obstetricia. Esto es lo que decía, un gráfico que muestra los cambios anatómicos. Y acá me voy a tomar unos segundos. Y es importante, al lado izquierdo ven los volúmenes pulmonares de una persona normal, una mujer normal, y en el otro lado se ve los volúmenes pulmonares de una paciente gestante. Como pueden ver, el útero hace que ese diafragma se eleve, y hay una reducción del volumen total, de la capacidad total pulmonar, que se da sobre todo por ese aire que queda luego de una expiración o una expiración forzada. Es lo que denominamos el volumen residual o el volumen funcional residual. Eso es lo que se ve comprometido durante el embarazo. Ahora, una mujer gestante va a tener una respiración, un volumen tidal, que es el volumen que respiramos en una respiración normal. Ese volumen va a estar aumentado. Entonces, en vez de hacer 400 cc, por ejemplo, 450 cc, uno bota aproximadamente como 600 la paciente gestante.
Si bien la frecuencia respiratoria no aumenta durante el embarazo, el volumen respiratorio por minuto sí, porque el volumen respiratorio por minuto, si se acuerdan de sus clases, es el volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria. Entonces, esto hace... ¿Y qué cosa, para qué me tomo todo este tiempo diciendo? Porque este último detalle va a tener un impacto en cómo, en las expectativas cuando evaluamos una paciente y cuando manejamos una paciente. Si la mujer gestante está teniendo un volumen por minuto mayor, lo que va a ocurrir es que va a barrer más CO2 y va a tener un PaO2 mayor. Esto quiere decir que cuando uno revisa un AGA, va a haber una alcalosis respiratoria que es completamente fisiológica en la mujer gestante, y los niveles de CO2 deben de ser más bajos que en la población normal. Entonces, si vemos a una mujer con un CO2 un poquito por encima de lo esperado o en el borde superior de lo esperado para una paciente no gestante, esto quiere decir que la paciente está reteniendo CO2, ¿no? Ahora, en el sistema inmune, como ya dijo el doctor Mesa, hay cambios importantes, significativos, que hacen que algunas pacientes estén más propensas y no a infecciones y a diferentes enfermedades, pero con respecto al COVID, no hay ninguna data que demuestre que la mujer gestante es más susceptible a infectarse por COVID. Habiendo dicho eso, sí nos queda claro ahora que la mujer gestante es un factor de riesgo para hacer enfermedad severa. Durante los primeros meses, nos tomó cerca de 6 meses descubrir esto, ya que las primeras series de casos que venían de China, venían de algunos lugares en Europa, en Estados Unidos, venían en grupos de 10, 15 pacientes y muchos de ellos no hacían enfermedad severa. Pero luego comenzó a demostrarse de que sí hay un incremento significativo. Y una mujer gestante, cada vez que hablamos de una mujer gestante y COVID, la forma como se debe aconsejar es que definitivamente la mujer gestante tiene un mayor riesgo de admisión a cuidados intensivos, de requerir ventilación mecánica y lamentablemente de morir comparado con la población no gestante de su misma edad, ¿no? Acá podemos ver que la admisión a UCI es aproximadamente 3 veces mayor en pacientes gestantes. Esto es un estudio hecho en la revisión del CDC a finales del año pasado. Y como les digo, hay un aumento, el simplemente hecho de ser mujer gestante aumenta el riesgo de cuidados intensivos en 2.9 veces el riesgo, y de mortalidad en aproximadamente 70%. Entonces es bastante significativo y debe de ser parte de la consejería cuando hablamos con pacientes sobre los riesgos del COVID. Ahora, ese es un estudio que salió ayer, muy interesante. Es un estudio multinacional, alrededor de todos, básicamente de todo el mundo. Había por ahí alguien recolectando data. Y es una revisión de una cohorte de pacientes con COVID y pacientes sin COVID. Y lo que encuentran es que cuando comparamos mujeres gestantes con COVID, tienen un aumento del riesgo elevadísimo de entrar a UCI, de desarrollar preeclampsia, de cesárea y de muerte materna. Los pueden ver acá, y acá pueden ver los riesgos relativos para cada uno de ellos. Pueden ver acá que la mortalidad materna aumenta 22 veces cuando la paciente tiene COVID, como si no la tuviera. Y con respecto a la patología neonatal, definitivamente hay una asociación incrementada 2.6 veces el riesgo de hacer una enfermedad neonatal severa. Si bien el riesgo de desarrollar enfermedad severa se ve aumentado con el simplemente hecho de estar embarazada, hay algunos estudios que han demostrado que como en la población general, hay otros factores de riesgo, ya sea obesidad, diabetes no controlada, hipertensión no controlada. Todos estos son cosas que aumentan aún más el riesgo. Ahora, uno de los primeros problemas que se notaron fue el tema de la enfermedad sintomática. A comienzo de la pandemia se
se reportaban muchos casos de pacientes, o los pocos casos que se reportaban eran de pacientes que estaban gestando, que habían hecho enfermedad, habían hecho fiebre, sintomatología usualmente leve, moderada, y que habían llegado al hospital y se les había testeado y se habían salido positivos. Pero luego de unas semanas se comenzaron a dar cuenta que habían pacientes que entraban a cuidados intensivos, a sala de partos, y luego desarrollaban enfermedad. Entonces se dieron cuenta que había que hacer un tamizaje previo. Ahí fue que comenzó a hacerse el tamizaje y desde ahí es que sabemos que hay un porcentaje bastante alto de pacientes que llegan al hospital que van a terminar haciendo una enfermedad, que están teniendo una enfermedad asintomática con un PCR positivo. Aproximadamente, y esto depende mucho de qué momento de la curva estamos, pero aproximadamente un 7%, dependiendo de los diferentes lugares, se ha hablado desde 3% hasta 13-14%, de pruebas positivas si es que testeamos a las mujeres gestantes al momento del parto. Esto es importantísimo decir, es con prueba molecular, no con prueba rápida de esa de los anticuerpos. Eso es una cosa completamente distinta. Aproximadamente el 95% de los diagnósticos que se dan cuando llegan los pacientes al hospital que se dan de COVID van a ser asintomáticos si hacemos PCR y un 60% de ellos van a permanecer asintomáticos durante el embarazo, durante la hospitalización. Entonces el tamizaje universal es importante en obstetricia porque los pacientes finalmente van a llegar al hospital, muchos de ellos van a ser asintomáticos y están exponiendo a otros pacientes, al personal de salud y a sus bebés, lógicamente. Entonces, es ideal poder hacer un tamizaje universal, ya sea con PCR o con antígeno, para poder separar a los pacientes dependiendo de si es que son positivos o no, para disminuir estos riesgos. Ahora, cuando hablamos de sintomatología en COVID, sintomatología en embarazo, es bastante parecido a la sintomatología de la población no obstétrica. Y incluye sobre todo tos en un 53%, cefalea en 42%, mialgias, fiebre menos común, dolor de garganta, y luego vienen otras cosas menos comunes como diarrea, falta de aire también es una cosa que está asociada. Ahora, cuando hablamos del embarazo, hay varias cosas que han tenido algún tipo de asociación. Y definitivamente hay una asociación fuerte entre COVID y el parto prematuro o pretérmino. La gran mayoría de esto se da al final de lo que llamamos la prematuridad tardía, que es entre las 34 y 37 semanas, y la gran mayoría de estas han sido por lo que nos denominamos iatrogénicos. ¿A qué me refiero? La paciente está con COVID, no está yendo muy bien, o hay algo que llama la atención en el trazado fetal y se decide proceder con el parto. No es que las pacientes usualmente van en labor de parto espontáneo. Por otro lado, ha habido un aumento de las cesáreas, y esto se debe muchas veces a indicaciones maternas. Y si bien existe un riesgo teórico de restricción del crecimiento intrauterino, no hay estudios que hayan demostrado de manera... los datos son bastante conflictivos entre ellos, ¿no? Y no hay, de todas maneras, lo que se recomienda es que estos pacientes sean manejados, los pacientes que han tenido COVID durante el primer o segundo trimestre sean manejados con evaluaciones seriadas para estar seguros de que el crecimiento está yendo de la manera adecuada. Y bueno, y hay algunos datos que ya demuestran o ya muestran algún tipo de asociación entre con un aumento de preeclampsia, que en un principio no era tan claro, pero que ya se va viendo que sí existe un aumento de hipertensión del embarazo y preeclampsia. Este es lo que es una revisión de casos, y como podemos ver, es lo que les explicaba, que la gran mayoría de los embarazos que se dan de manera preterminada son iatrogénicos y la mayoría son entre las 34 y 37 semanas. Y este es otro estudio bien interesante en el que evaluaron placentas de pacientes con COVID
con pacientes con placentas que tenían ahí en el centro. Y como pueden ver, es la evaluación de como 17.000 placentas históricas y tenían 15 pacientes con COVID en esa época. Y pues, sí se ve que hay cambios significativos y un daño, sobre todo a nivel vascular, tanto de la parte materna como de la parte fetal. Ahora, con el feto, y esa es una pregunta que siempre todas las pacientes hacen, es, bueno, me dices que yo aumenta mi riesgo de hacer enfermedad severa, ¿qué cosa es lo que pasa con el bebé? Y una de las razones principales por las cuales tomó tanto tiempo definir si es que existía la transmisión vertical, que quiere decir que el virus pasa al bebé mientras sigue embarazada, era que no habían definiciones claras de cómo hacerlo. Y básicamente, de manera consensuada, se ha tomado esta decisión de que la gran mayoría de artículos están utilizando estos criterios, que para poder confirmarlo, la paciente lógicamente tiene que ser positiva y el bebé tiene que tener un PCR positivo en el cordón umbilical o en sangre del neonato dentro de las primeras 12 horas o en el líquido amniótico. Entonces, tomó hasta aproximadamente mayo, si bien hubieron varios casos que eran bastante sugerentes, tomó hasta mayo, que fue el primer estudio, el primer caso publicado en Canadá, donde se demostró que existía la transmisión vertical, y luego han habido un par más de estudios, un par más de reportes de casos que demuestran que sí. Lo importante es que en todos ellos las pacientes hacían enfermedad en el tercer trimestre, justo antes de que nazca el bebé, y en los 3 de ellos las pacientes hacían enfermedad severa. Entonces, en resumen, ¿es posible la transmisión vertical? Sí es posible, pero es bastante infrecuente. Se da sobre todo si la infección se dio en el tercer trimestre y si es que la paciente hace una enfermedad severa, sobre todo. Ahora, vamos a hablar un poco del manejo y del posible o confirmado COVID. Es importantísimo para mejorar los resultados y poder darle una mejor probabilidad tanto a la paciente como al feto, que este sea hecho de una manera multidisciplinaria, con intensivistas, infectólogos, el ginecólogo obstetra, el neonatólogo, todos de la mano trabajando juntos. Y si bien muchas personas se pueden asustar cuando están manejando una paciente gestante crítica, la verdad es que son muy pocas las cosas que se hacen de manera distinta. El tratamiento, ya sea de síndrome de estrés respiratorio agudo o de enfermedad séptica, como ya explicó el doctor Mesa en la explicación anterior, tiene que ser agresivo pero es básicamente muy parecido al de la población no gestante. Ahora, ¿cuáles son los cambios? Y acá, como el doctor Mesa decía, yo soy del grupo del Q-SOFA. Entonces, las recomendaciones es de que se evalúe estos pacientes, una paciente que es admitida con COVID, lógicamente es que no es severo, esta paciente durante la admisión se deben de hacer seguimientos seriados cada 2 a 4 horas de funciones vitales, al igual que de un Q-SOFA. Y si el Q-SOFA es positivo, que es cualquiera de estas tres, se dice 2 o más, pero cualquiera de estas tres, cualquier cambio, este paciente requiere de un nivel de atención más alto. Y es sobre todo eso muy importante. Y esto era lo que decía, espero que puedan tomar una foto a este slide, porque sí existen cambios muy importantes en el AGA que vienen desde el punto de vista respiratorio, anatómico y funcional, que hacen que esto ocurra. Y lo otro que es importante, como ya les dije, es que debido a este aumento, no solamente el feto, porque muchas veces se dice, la mujer necesita más oxígeno por el feto. No, es un estado, el embarazo es un estado de catabolismo que hace que la mujer, para que pueda tener el gasto cardíaco que necesita más oxígeno, más distribución de oxígeno, más consumo de oxígeno. Entonces, la saturación de oxígeno periférica debe ser por lo menos 95 o más en una población gestante. Esto varía comparado con una población no gestante.
La presión arterial de O2 debe estar por encima de 70. Y cuando se habla de hipercapnia permisiva, que lo ven en casos de pacientes críticamente enfermos, sí se puede tener un margen con la gestación, pero usualmente por el tema de una acidosis al feto, se recomienda que el PaCO2 no sea por encima de 60. Ahora, con el tratamiento es básicamente lo mismo que en una población no gestante. Y voy a poner algunos puntos. Los esteroides sabemos que la dexametasona, que se da 6 miligramos al día por 10 días, funciona, disminuye, es la única cosa que realmente que ha disminuido la mortalidad en pacientes COVID severo que están con oxígeno. Lo mismo en gestación, excepto que si es que se necesita realizar una maduración pulmonar, ya que el bebé está por debajo de las 34 semanas y se está pensando que es muy probable que tengan que nacer, en vez de hacer solamente 6 miligramos al día, se da endovenoso 6 cada 12 por las primeras 48 horas y después ya se continúa con el tratamiento usual. Anticoagulación sobre todo profiláctica, se da profiláctica en cualquier paciente que esté gestante, que tenga factores de riesgo. Lógicamente, el hecho de estar hospitalizada con COVID ya es un factor de riesgo para desarrollar trombosis. Entonces, estos pacientes deben estar con anticoagulación profiláctica. La única razón para dar tratamiento con anticoagulación a niveles lógicamente, de tratamiento y de anticoagulación terapéutica, es si es que la paciente ha desarrollado un coágulo. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, el remdesivir, que lamentablemente no hay mucho aquí, pero sí se utiliza en la gestación. Con ventilación mecánica, estos son detalles ya mucho más específicos que creo que no llaman mucho la atención. No es la idea y pues estoy feliz de responder cualquier pregunta si es que quieren hablar de esto, pero es posible la pronación y el manejo de la ventilación mecánica en la gestación tiene algunos cambios que sí son importantes y que podemos discutirlo en más detalle si es que es algo que desean. Con respecto al anteparto, como ya les dije, se puede dar esteroides. En un principio se tenía miedo a dar esteroides. No, sí se puede dar esteroides. Idealmente dar dexametasona porque es el que ha sido estudiado en el recovery para COVID. Tocolíticos, se pueden usar cualquier tipo de tocolíticos. Hay que tener mucho cuidado si es que vamos a utilizar tocolíticos con una paciente críticamente enferma, pero potencialmente no tiene ningún riesgo de empeorar el COVID por sí solo. O sea que se puede usar cualquiera de los tocolíticos. Y el sulfato de magnesio se puede utilizar, lógicamente son pacientes que están críticamente enfermos y si tienen alguna falla renal, se tiene que usar con mucho cuidado por la parte de toxicidad. Con respecto al sulfato de magnesio empeorando el COVID, usualmente no está asociado. Parto, acá unos conceptos bien importantes. COVID no es sinónimo de parto. La paciente puede tener COVID y puede seguir embarazada. Eso no hay ningún problema. Si es que la paciente es estable, lo ideal es esperar para que el riesgo de contagio al neonato una vez que nazca sea menor. Y lo otro es que parto con COVID no quiere decir cesárea. Idealmente se debe hacer un parto vaginal. Una paciente que está enferma, que está críticamente enferma, hacer una cirugía mayor debe de ser uno de los últimos elementos para utilizar y hacer un parto vaginal ideal se puede hacer idealmente. No hay un aumento del riesgo de infección o nada por el estilo. Se pueden utilizar todos los métodos, amniotomía, vacuum, forceps, anestesia, idealmente una epidural por la persona una analgesia epidural. Ya les expliqué que hay riesgos de anestesia general y más en una paciente con enfermedad COVID que esté severamente enferma o moderadamente enferma. Entonces, idealmente epidural regional. Se puede usar sedación, becuronio se puede usar, la intubación idealmente se hace preoxigenación debido a el volumen disminuido que ya les expliqué y idealmente si hay laringoscopio se con laringoscopio, pero si no, con la persona más experimentada. Y finalmente quiero hablar de esto porque es una de las cosas que seguro les van a preguntar muchísimo y es las vacunas con la gestación y en la población lactante. Desde un principio, el Colegio Americano, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y
orgullosamente también la ESPOC, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, pusieron un documento, bueno, cada uno en su país, lógicamente, pero dando soporte a que las pacientes puedan tener disponible la vacuna, ya que no habría un riesgo teórico y estas pacientes están en un riesgo mayor de fallecer y hacer enfermedad severa si es que les daba COVID. Entonces, era muy importante que estén que la vacuna esté disponible para todos y ya la mujer podía decidir si sí o no. Y el día de antes de ayer, abril, ya habían habido un poco de unos datos de la CDC, de este estudio de B-Safe, pero ya finalmente se publicó en el New England Journal of Medicine hace dos días este estudio que demuestra, primero, que la mujer gestante comparada con la mujer no gestante no tiene un aumento significativo en la sintomatología secundaria a la inyección. O sea, no es que hagan más fiebre, no es que hacen más dolor, no es que hacen más enfermedad severa, no. Comparado cuando se le pone la vacuna, son los mismos síntomas adversos que en la población no gestante. Esto tengo que quedar muy claro, es para Pfizer y para Moderna. Esta es la tabla que es probablemente la que la gran mayoría de personas estaban esperando, en el que encuentran que comparado a los porcentajes o a la incidencia histórica de las complicaciones como pérdidas, óbitos, partio pretérmino, enfermedades congénitas, RCIU, las pacientes que recibieron esta vacuna no tuvieron un mayor riesgo que lo esperado como parte del historial de la incidencia histórica. Lamentablemente muchas de las pacientes aquí no estaba disponible estas vacunas y se han vacunado con Sinopharm. Sinopharm es un virus inactivo, así que no debería tampoco causar ninguno de estos problemas, así que la tendencia es, el resumen y la conclusión final sobre la vacunación, y con eso termino, es que la mujer debe de tener disponible la vacuna y la mujer debe de tomar la decisión si es que se la coloca o no, sabiendo que hay un mayor riesgo de enfermedad severa y mortalidad si es que le da el virus, y que hay pocos datos, cada vez hay más datos de que aparentemente no aumenta los riesgos, el poner la vacuna en la gestación no aumenta los riesgos ni para la mamá ni para el bebé. Y bueno, he corrido, no quería fallarle al doctor Mesa con los 25 minutos, así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. El doctor Mauricio La Rosa, muy bien, lo ha hecho bastante interesante el tema, como siempre, con la actualización, los últimos datos sobre COVID y embarazo. Mauricio, te felicito, ha sido muy bonita la presentación. Gracias por